Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, señora Barcones, a esta comisión. Bueno, no sé si darle la bienvenida porque nunca es cómodo, ¿no?, las comisiones de investigación. No estamos en una sala de juzgado, estamos en una comisión política en la Cámara Alta. Tiene la obligación, como bien sabe usted, de decir verdad y nosotros de intentar averiguarla. Y por eso así le formularé una serie de preguntas y de cuestiones, rogándole, por marcar un poco los términos en lo que quiero hacerlo, que sea, si es posible, breve en las respuestas para poder sustanciar pues todas aquellas cuestiones que como grupo parlamentario tenemos por delante. ¿Nos podría decir, señora Barcones, cuáles son exactamente sus funciones como directora general de Protección Civil? Buenos días, señor Monago. Como sabe, el director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior dirige y coordina este departamento ministerial que tiene su papel dentro del Sistema Nacional de Protección Civil en todas las fases del ciclo de la emergencia: anticipación, prevención, planificación, atención a la emergencia y gestión de la fase de recuperación de emergencia. Todo eso, en aras a la brevedad, conlleva toda una serie de tareas y de disposiciones para que todo esté perfectamente preparado para dar una respuesta eficaz y eficiente cuando así lo determine el ordenamiento jurídico, porque, como sabe, el Sistema Nacional de Protección Civil, en esas competencias concurrentes, delimita clara y nítidamente cuál es el papel y la función de cada uno de nosotros. Corríjame, señora directora general, si no es cierto lo que yo le voy a afirmar, ¿no? Porque, en concreto, en la ley que regula el Sistema Nacional hay un artículo que detalla en particular cuáles son las funciones principales de su departamento. Entre otras, realizar estudios de análisis de riesgos, proyectos pilotos preventivos, informar y evaluar sobre riesgos de emergencia de protección civil, desarrollar información a la población, autoprotección, participación social, educación preventiva, estudiar y, en su caso, proponer la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, u otra, por ejemplo, coordinar relaciones con unidades de protección civil, coordinar, no dice cogobernanza, dice coordinar relaciones con unidades de protección civil en delegaciones, subdelegaciones y con comunidades autónomas, entidades locales, la Secretaría del Consejo Nacional de Protección Civil y órganos asociados. Y también organizar y mantener el CENEM. ¿Eso es así, señora Barcones? Todo eso es así dentro del papel que tiene la Dirección General. Si hablamos en genérico, podríamos pensar, como usted ha indicado, en esas primeras fases, análisis del riesgo, todas esas cuestiones referidas a la emergencia que son con carácter global. Como usted sabe, en función a la situación operativa que haya en cada uno de los momentos, quien dirige, quien está al frente de la emergencia es una institución u otra, la Administración local, la Administración autonómica o la Administración General del Estado. ¿Y me podría decir, señora Barcones, qué es el CENEM, también para las personas que nos escuchen, y qué productos documentales genera en una emergencia? El Centro Nacional de Emergencias, de Seguimiento a Emergencias, es un centro que trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Está en todo momento a disposición de que la información fluya, de que la información llegue a los destinatarios para que puedan tomar las medidas consecuentes en función a esa información que se está transmitiendo a todos los que formamos parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Me interesa especialmente un aspecto, corríjame si estoy o no en lo cierto, cuando la ley también 17/2015 del Sistema Nacional habla en su artículo 12 de la Red de Alerta Nacional, que dice: atribuye su gestión al Ministerio del Interior a través del CENEM, del que nos ha ilustrado en estos momentos, y además impone una obligación clave. Todos los organismos públicos que puedan detectar, seguir, prever amenazas
deben comunicar de inmediato al CENEM cualquier situación que pueda dar lugar a una emergencia de protección civil. ¿Eso es así? Acaba de leer la ley, puedo sacarla y reproducimos y cotejamos que está leyendo la ley en su tenor, literal. Doy por supuesto que usted está leyendo la ley del 2015, que me imagino que conoce bien, dado que fue una ley que ustedes impulsaron, que ustedes aprobaron, por lo tanto, doy por hecho que está leyendo el tenor literal. Por lo tanto, eso es lo que dice la ley. Claro, le he leído el Boletín Oficial del Estado, el literal, como bien conoce. El CENEM opera 24/7 y mantiene, por lo tanto, eso que se llaman los logs, ¿no?, que son los testigos, por así decirlo, de lo que se envíe, de lo que se recibe. ¿Qué organismo comunicó al CENEM y a qué hora el primer aviso relevante en relación a la dana que afectó a Valencia? A sacar y le lea literalmente todos los avisos más relevantes que llegaron al CENEM. Viernes 25 de octubre, 14:08, donde se remite la nota informativa del episodio de lluvias generalizadas en la península y Baleares. Podríamos considerar también relevante el sábado 26 de octubre a las 13:40, cuando la EMED envía una nueva nota informativa, lluvias generalizadas en la península y Baleares. 27 de octubre, 13:56, donde nuevamente la EMED vuelve a emitir ese boletín de aviso especial de fenómenos adversos número 15/2024. Podríamos seguir también con esos avisos. De Copernicus realizó también a las 7:23 del 28 de octubre, 28 de octubre, 8:40. Le preguntaba el primero. Bueno, me ha dado 5 ya. Tengo sí, pero anotado. bueno, le puedo... No, pero no le pido eso, no le pido que todo el relato de momento. Perdón. Le decía el primero, para ser concisos y por lo tanto ya los tengo. El primero de ellos, por lo tanto... como antecedentes yo he traído el del día 25 viernes, sí. Pero si considera podemos sacar el listado completo. Muy bien, se lo solicitaremos al final también, como Perfecto. Documentación, si es tan amable. Ya tengo la referencia del 25 de octubre y el Copernicus el 28. ¿Me puede decir ahí cuál es la comunicación primera que llega al CENEM de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de los responsables? Pues tendría que sacar la carpeta o, en cualquier caso, los correos electrónicos. También, si quiere, puedo hacer referencia a la información que nos fue remitiendo la Generalitat de los avisos que se estaban produciendo. No, le pregunto por Confederación. Pues espere, que... Como le iba a hacer el relato completo de los avisos más importantes... Si encuentra el de la delegación del Gobierno también de Valencia, también se lo agradecería. Es que como pensé que se estaba interesando por los de la EMED, saqué todos los de AEMED, pero podemos ir a la otra carpeta y sacamos el resto de correos que fueron recibidos en el CENEM. Pero vamos, en cualquier caso podemos poner a su disposición todo lo que fue llegando, porque en esta carpeta he traído del día 29 en concreto, sin perjuicio de todos los anteriores, que lógicamente toda la información está a su disposición. Si quiere le hago el relato, así... No, es que si me hace el relato... Claro, es que si me pide uno concreto de miles y miles de correos es un poco complejo. Vale, bueno, yo entiendo que serán anteriores al 29, bueno, sí... Sí, claro, usted sabe perfectamente que nos llegan miles y miles y miles de correos en una emergencia, pero como le digo, a su disposición para darle toda esa información. Bueno, señora Barcones, a mí me gustaría saber, como directora general, ¿qué entiende usted por una emergencia de interés nacional? Hombre, me imagino que lo que entiende cualquier español cuando acude al ordenamiento jurídico, cuando la comunidad autónoma entiende que hay una emergencia, que por el volumen de la misma o por la escasez de recursos autonómicos para poder hacerla frente, considera solicitar al Estado que tome la dirección de la emergencia. Bueno, eso en puridad no es lo que dice el ordenamiento jurídico, no se refiere usted a comunidad autónoma.
lo que entiendo yo, me va a permitir que le diga una emergencia de interés nacional, es aquella que por su gravedad, dimensiones efectivas o previsibles, por requerir dirección o coordinación estatal y o por afectar de forma que supere capacidades ordinarias. No es un tema de lo que entienda una comunidad autónoma, una entidad local, una mancomunidad, una agrupación de otro tipo, ¿no? Estamos hablando de aquellas que por su gravedad o dimensiones efectivas o previsibles requieren de la coordinación estatal. Eso es lo que dice la jurisprudencia al respecto. ¿Me puede decir, a su criterio como directora general, quién determina la declaración de una emergencia de interés nacional? Creo que lo acaba de leer usted. Entiendo que otra vez lo está leyendo literalmente porque yo... No, yo no he leído quién lo declara. He leído que era, que es, pero no quién lo declara. ¿Quiere que busquemos la norma exacta y se lo lea? No, entiendo que lo tiene que saber bien, ¿no? Porque estamos hablando de la directora general de Protección Civil del Ministerio del Interior y estamos hablando del interés nacional. A solicitud de la comunidad autónoma lo determina el ministro del Interior. Muy bien. Nuevamente, yo creo que tiene un problema de fijación con la comunidad autónoma, porque no solamente puede ser la comunidad autónoma, usted puede también interesarlo, como aquí se dijo por parte de un magistrado, el señor Orduña, en virtud del artículo 29, que dice que no admite dobleces, dijo literalmente, y lo enlaza con la competencia estatal en seguridad pública del artículo 149.1.29 de la Constitución española. Comunidad autónoma, delegación del Gobierno o motu propio, ustedes. Lo digo motu propio ustedes porque hemos podido comprobar, señor Arcones, cómo ha podido localizar rápidamente los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y no tanto, no se lo critico, no tanto el de la Confederación Hidrográfica del Júcar u otros como el de la Delegación de Gobierno, porque me manifiesta que son miles lo que se recibió. Por lo tanto, si son miles lo que se recibió, usted tenía mucha información para poder, entendemos, haber declarado una emergencia de interés nacional sin haberlo tenido que interesar ni la Generalitat Valenciana ni la delegación del Gobierno. Pero bueno, esa es nuestra interpretación leyendo lo que dice la normativa, lo que dice la jurisprudencia, ¿no? Por lo tanto, no solamente la comunidad autónoma, 2 veces me lleva a la comunidad autónoma, podría haberlo hecho la delegación del Gobierno, cosa que no hizo, o iniciarse por el propio Ministerio de Interior, interesándolo usted, que es la responsable del área de protección civil. Es decir, que en cualquier caso hubo varios estamentos que obviaron esa posibilidad. No le voy a preguntar quién dirige la emergencia cuando hay interés nacional. Lamentablemente, como no la declararon, no la interesaron, pues no pudo pasar al Ministerio del Interior, que es quien tendría la tutela efectiva en esas situaciones críticas. Le voy a hacer una pregunta, ya que tiene ese volumen de información que le llegó al CNEM. ¿Usted en algún momento interesó a su jefe inmediato, que entiendo que es aparte del secretario de Estado competente del Ministerio del Interior, la declaración formal sobre el interés nacional de esta emergencia? Bueno, por aclarar, no es el secretario de Estado, es la subsecretaria, mi inmediato superior. Y si me permite un poco, porque contextualizar, probablemente se me ha ido un poco a hablar de comunidades autónomas, porque, como ustedes saben, al día de la DANA jamás se había activado en nuestro país el nivel 3, la situación operativa de 3. Y me venía a la cabeza la única vez en nuestra historia que sí que se ha activado, que fue el día del apagón, en el que 8 comunidades autónomas, incluida la Comunidad Valenciana, pasadas las 22 horas, con ya restablecido ampliamente el suministro eléctrico en nuestro país, interesó la comunidad autónoma al ministro del Interior que se hiciera la declaración de emergencia. Probablemente se me ha ido un poco, como nunca ha pasado en nuestro país, y la única vez que ha pasado ha sido a instancia de las comunidades autónomas, incluida la Comunidad Valenciana, probablemente se me haya ido ahí. Lógicamente, yo no interesé el que se elevara a un nivel 3. Le puedo contar las situaciones operativas y cómo fueron llegando, las horas en las que llegaron, cuando se activó el nivel 2. No sé en qué momento exacto considera que yo tendría que haber realizado, si lo considera, este tipo de solicitud. Pero... Señora Barcone, yo no es que yo considere o no considere. Yo le pregunto, usted me responde. Y yo al final le diré lo que considere, un poco por respeto la voy a escuchar, ¿no? Como no puede ser de otra manera,
toda su intervención. Vamos a pasar a otra pregunta, porque eso me ha quedado perfectamente claro y yo creo que a todo el mundo que nos ha escuchado, usted le interesa la emergencia de interés nacional, a pesar de que tenía un volumen importante a nuestro juicio, tanto de delegación del Gobierno, miles de comunicaciones, Confederación, como Agencia Estatal de Meteorología, y así nos lo ha indicado, y además agradezco que nos lo haya puesto a disposición de esta comisión. A mí me gustaría preguntarle, señora Barcone, ¿cuál es el papel del Departamento de Seguridad Nacional en una emergencia? Me imagino que tendrá que ceñirse a qué tipo de emergencias. Estamos hablando de la Dana en todo momento. Fue una emergencia de protección civil que dentro del ordenamiento jurídico, como bien sabe, tiene su normativa específica que no tiene que ver directamente con la de seguridad nacional. Bueno, me va a permitir que discrepe con usted, porque en la Estrategia de Seguridad Nacional también se recogen las catástrofes naturales, salvo que haya que actualizar la estrategia y, por lo tanto, haya que eliminarlo a raíz de la intervención que está teniendo como directora general. Si me disculpa, le diré que está la estrategia de protección civil y emergencias que aprueba Seguridad Nacional. A lo mejor, no sé, se refiere a eso, que la aprueba Seguridad Nacional, pero es la de protección civil, aprobada en 2024. No, las dos, evidentemente. La de protección civil se tiene que dedicar a protección civil, claro, como no podía ser de otra manera. Cuando estamos ante una emergencia de protección civil, quien opera es la estrategia de protección civil. Y la de Seguridad Nacional también se ocupa de esta cuestión. Pero no me ha respondido. ¿Cuál es el papel del Departamento de Seguridad Nacional en una crisis que tiene que ver con la protección civil y que puede afectar a una situación de varias comunidades autónomas, como fue el caso de la Dana de Valencia? Yo es que dirijo protección civil con una estrategia propia, con una normativa propia, que es la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la norma básica, el plan de emergencias y toda la normativa de desarrollo de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no entiendo exactamente qué me está preguntando. Bueno, vamos a ver si poco a poco vamos entendiendo que estoy intentando preguntar. Señora Barcones, ¿remitieron ustedes el CENEN al Departamento de Seguridad Nacional alguna información respecto de la Dana que afectó a la Comunidad Valenciana? Me imagino que, como usted sabe, porque creo que lo han pedido y lo han interesado de más comparecientes en esta comisión de investigación y han solicitado información por los conductos oficiales a Seguridad Nacional. Ustedes saben perfectamente si van a volver a hablar de un informe o no informe, que es una nota diaria, que bebe de fuentes oficiales, que es pública porque está en la página web, que además se remitía a la página de la Dirección General de Protección Civil y a la propia AEMET, porque estamos hablando de avisos meteorológicos que pueden generar, si así lo considera la comunidad autónoma, una alerta, porque usted sabe mejor que nadie la diferencia entre aviso y alerta, que yo creo que ha generado premisas erróneas para conclusiones equivocadas. Los avisos lo que dicen es que va a llover y lo que tiene que hacer el responsable de protección civil, en este caso autonómico, es analizar el riesgo, que es exposición, vulnerabilidad, impacto, población afectada. Por lo tanto, y resumiendo a lo que me preguntaba, Seguridad Nacional, en una nota abierta puesta en la página web, bebía de fuentes abiertas, como es la propia Dirección General de Protección Civil y la AEMET. Por lo tanto, ustedes informaron de alguna manera, ¿no? Me imagino, al Departamento de Seguridad Nacional. Nosotros informamos a todo el mundo, además, le reitero, fuentes abiertas, la página de Protección Civil donde se ponen todos los avisos es abierta y cualquier persona e institución puede, y es más, recomendamos diariamente a la población que se informe por los canales oficiales entre los que estamos. Entonces, entiendo que el Departamento de Seguridad Nacional miró en Internet, en la página web, y esa fue la fuente abierta. Es decir, todo un Departamento de Seguridad Nacional, y no es su departamento, es la fuente de información que tiene de protección civil, porque además había un comité de seguimiento de la Dana, era mirar la página web, como puede hacer cualquier hijo de vecino en estas circunstancias. Por lo tanto, cuando yo le
preguntaba si había algunos partes, algunas comunicaciones oficiales del CNEN al Departamento de Seguridad Nacional. Su respuesta como directora general, si no he entendido mal, es fuentes abiertas. Es decir, ellos miraron en Internet lo que había. Por lo tanto... No, perdone, yo solo por intentar calmar esa inquietud que he visto que compareciente tras compareciente se ha desatado con un supuesto informe que solo mandaron algunos. No, yo solo le he intentado... Le estoy preguntando si había partes y me ha dicho usted que fuente abierta. Yo solo le he intentado aclarar sobre esa inquietud que se ha generado en diversas comparecencias sobre un supuesto informe de Seguridad Nacional. No, yo no he hablado de supuesto informe. Yo le he dicho... Perdóneme, señor Barcone. Es público, pero en cualquier caso... Me está contestando a lo que no le pregunto. Como usted sabe perfectamente, el Sistema Nacional de Protección Civil es un sistema tasado, donde uno no piensa en cada momento, no tiene ocurrencias de qué hago, a quién lo envío. Está todo tasado. ¿A quién se envía? ¿A quién se reenvía? ¿De qué manera? ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ver, si yo no lo estoy... No, por lo de que no me enreden con conclusiones o palabras que yo no he dicho. No, pero, señor Barcone, que yo creo que soy muy respetuoso con usted y la forma que estoy preguntando, ¿no? Yo le he dicho que cuáles eran las comunicaciones y usted me ha dicho fuentes abiertas. Ya está. No, que yo no le he dicho fuentes abiertas. Sí, lo ha dicho usted. Que yo le he dicho respecto a ese informe de Seguridad Nacional que tanta inquietud les ha generado por si el informe se había remitido o no, que ese informe es público porque se nutría de páginas y de fuentes abiertas, solo para tranquilizar esa inquietud que ha tenido esa comisión. Usted sabe que se convocó un comité de crisis dentro del Departamento de Seguridad Nacional el día 29, a las 10 de la noche. Sí. Lo sabe. ¿Quién estuvo de la Dirección General de Protección Civil? En el comité de crisis estuvo su director de emergencias, que ha estado en todo momento acudiendo presencialmente y, como también ustedes saben, yo de manera online desde el 112 en Valencia. No, le estoy hablando del comité de crisis del Departamento de Seguridad Nacional, el que se convoca... Yo le estoy diciendo que se convocó un comité de crisis, una comisión interministerial de seguimiento, donde ha estado Protección Civil representada en todo momento. ¿Pero por quién estuvo representada Protección Civil? Ya se lo he dicho, por el subdirector de emergencias. Yo no sé en concreto, esa que me está preguntando, de Seguridad Nacional, yo le digo que se convocó... Señora Barcone, le estoy preguntando por un comité de crisis que se convoca el día 29 a las 22 horas por parte del Departamento de Seguridad Nacional, las dependencias de Seguridad Nacional. ¿Quién estuvo de Protección Civil ahí? Le estoy preguntando si hubo alguien. Pues le estoy diciendo que no sé si se refiere a esa, se lo confirmaré. No se lo puedo decir con claridad en este momento. Bueno, yo creo que es muy notorio porque ese día lo preside la vicepresidenta del Gobierno, la señora Montero. Por lo tanto, tiene entidad ese comité de crisis, para que usted recuerde quién iba en nombre del Ministerio. Me dice un subdirector, pero en la nota de Moncloa no aparece ese subdirector. Pues en ese momento no estaría, ya le he dicho que se lo voy a confirmar, al no ser yo en persona quien estuvo, yo le confirmaré. Estuvo la delegada del Gobierno en Valencia, la señora Bernabé, y estuvo su ministro. ¿Cómo no sabe que estuvo su ministro? O sea, estuvo el ministro del Interior, el señor Marlaska, y usted no recuerda que estuvo el ministro. Bueno, esa es la nota de Moncloa. Es que, como me pregunte usted, por todas las reuniones que hace el Gobierno de España es que esta en fue muy múltiples notoria. departamentos y quién está en cada una de ellas... Señora Barcone, estamos hablando del Departamento de Seguridad Nacional, comité de crisis que se convoca a las 22 horas. Me parece que tuvo mucha relevancia y salió en todos los medios de comunicación. No estamos hablando de una reunión normal, estamos hablando del comité de crisis de nada más y nada menos que el Departamento de Seguridad Nacional. Y usted no sabe quién fue de Protección Civil. Me está diciendo un subdirector general que no me aparece en la nota. Pues entonces no estaría y se incorporaría posteriormente. Si usted me dice que estuvo el ministro, pues si está el ministro, estaba ya Protección Civil, estábamos todos. Estaba el ministro.
¿Estaba el ministro o no estaba el ministro? No sé, me lo acaba de decir usted. Como usted comprenderá, yo no tengo la lista de asistentes de todas las reuniones que convoca el Gobierno de España. Entonces, se lo voy a ahorrar, señor Barcone. Si estaba el ministro, se lo tengo yo. Pues si pero, usted me lo dice, pues como yo le tengo mucho respeto, créame que estaba doy el ministro. veracidad a todo lo que usted diga de documentos oficiales. Yo le digo que Protección Civil estuvo en todo momento la gestión de la emergencia y de las necesidades. Si usted me pregunta por reuniones, hombre. Señora Barcone, lo damos por zanjado. Estuvo el ministro y usted se lo cree, pues yo contento. Honestamente, ¿usted cree, señora Barcone, que no tenía que haber interesado la declaración de interés nacional con lo que estaba sucediendo, con los antecedentes que había y con el desenlace final de esa tragedia? Dígamelo. Que el presidente de la Generalitat Valenciana tenía que haberlo solicitado, no sé, yo creo que el presidente de la Generalitat valoraría las circunstancias. Le estoy preguntando a usted, porque usted podía haberlo interesado. Y honestamente, con la mano en el corazón, usted no interesó, aunque fuera informalmente, la posibilidad. Míreme a mí, ¿no? Si no hace falta que le valide el Grupo Socialista, míreme a mí. El interés, de verdad, el interés nacional. Mire, yo lo que sé es que el Gobierno de España puso todos los medios de la Administración General del Estado, todo el tiempo que fue necesario, a disposición de quien estaba gestionando la emergencia, que era la Generalitat Valenciana. Que la Dirección General en la que yo me encuentro, no solo... yo no le estoy preguntando lo de los medios, si quiere luego se lo pregunto, si me da un poquito de tiempo... Es que a lo mejor usted me quiere llevar a que yo conteste cosas que ni pienso ni siento. Entonces, si quiere y me pregunta qué es lo que yo pienso, le contesto lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es que el Gobierno de España puso absolutamente todos los recursos de manera inmediata y todo el tiempo que fue necesario para hacer frente a la emergencia. Eso es lo que yo pienso. Si yo no le estoy preguntando eso, si yo no le estoy preguntando si usted no pensó por un momento interesar la declaración de interés nacional. Y usted lo que dice, ¿está interpretando? No, yo lo que interpreto es lo que usted ha dicho, no lo interesó, ya está, si no hay más. Yo sí o lo no. que pensé en todo momento y de lo que me preocupé y ocupé es que todos los medios del Gobierno de España de manera inmediata estuvieran a disposición de la dirección de la emergencia, que era de la Generalitat Valenciana. Mire, hay una nota del Departamento de Seguridad Nacional a las 8 de la mañana del día 29 del Departamento de Seguridad Nacional, que no es su departamento. Excuso decirle que su departamento tendría la información, aunque probablemente, por lo que me está diciendo, esta nota del Departamento de Seguridad Nacional de las 8 de la mañana la obtuvo por fuentes abiertas, es decir, miró el parte que había meteorológico, donde se advertía de tormentas y rachas fuertes, la evolución de avisos y los avisos hidrológicos, meteorológicos que circulaban. Bueno, por lo tanto, ya a las 8 de la mañana, el Departamento de Seguridad Nacional, no su departamento, el Departamento de Seguridad Nacional, el Estado estaba monitorizando lo que estaba pasando. De ahí que yo le preguntara anteriormente si usted en algún momento valoró el declarar el interés nacional. Creo que es pertinente esa pregunta porque si el Estado estaba monitorizando, no con la Dirección General de Protección Civil, que me imagino que también, sino con el Departamento de Seguridad Nacional, que depende de Presidencia, es porque la gravedad era extrema, como así sucedió luego, lamentablemente, con posterioridad. No sé si me permitirá hacer un inciso. No, pero si no... Porque me parece que esto es como invertir la carga de la prueba. Es decir, en este país hay un sistema nacional de protección civil donde las competencias de cada uno está clara. Mire, la de la EMEL, la de las confederaciones, es emitir avisos donde dicen la probabilidad de que un fenómeno ocurra. Y después están las comunidades autónomas, que nuestro sistema no constitucional... Perdone que me parece muy relevante. No le perdono, no, porque usted lo que quiere es perder tiempo. No, es que yo le pregunto, usted responde. Bueno, mire, no se preocupe. si yo le entiendo lo que usted me quiere decir, y
cuál es su estrategia. No, pero es que si me entiende, no entiendo lo otro que me está diciendo. Pero si ya ha quedado aclarado, mire, el artículo 12 dice que atribuye su gestión al Ministerio del Interior a través del CNEN y además impone una obligación clave. Todos los organismos públicos, lo hemos leído antes, que puedan detectar, seguir, prever amenazas, deben comunicar de inmediato al CNEN, que es su responsabilidad. Por lo tanto, no diga que cada uno y tal, porque todo vierte... Permítame solo hacer un inciso. No, pero déjeme que le haga una pregunta. No, si no le hablo del plan... que es el que rige en ese momento... Que no, pero si no le hablo del plan de inundaciones... Permítame, por favor. Pero no, perdón, si no es que, por favor, es que esto es una comisión donde nosotros intentamos aclarar, no que usted haga el exordio. Entiendo. Vamos a ver. ¿A qué hora? Un momento, señor Monago, un momento. Parece mentira que con el tiempo que llevamos ya reuniéndonos no sepamos cómo funciona esta comisión. Tal vez se lo voy a explicar a la señora Barcones porque ella sí que puede desconocer exactamente cómo es. Lo que me extraña es que sorprenda a algunas de sus señorías. Señora Barcones, quien está en el uso de la palabra como interpelante pregunta, aunque puede contextualizar y usted a su pregunta a su vez responde también pudiendo contextualizar. Pero los comentarios que se hagan contextualizando no pueden ser interrumpidos por usted a su vez porque no puede estar de acuerdo con ellos. Espera el momento en el que formule la pregunta y contesta la pregunta contextualizando así si lo entiende también. Si en algunos casos su contestación va más allá de lo que se están preguntando, va en detrimento del tiempo de los interpelantes, con lo cual también lo tendré yo en cuenta a la hora de fijar cuándo tiene que finalizar el interrogatorio. Adelante, señor Monago, pregunte. Sí. ¿A qué hora, señora Barcones, tuvo usted la primera referencia específica al Barranco del Pollo en el circuito estatal, que es en el que usted desarrolla sus responsabilidades? Solo por contextualizar, si me permiten, porque pero solo por contextualizar, porque creo que premisas falsas llevan a conclusiones erróneas. Entonces, solo por contextualizar y por saber lo que sabíamos en el CNEN y quien tenía la competencia, que era la Generalitat Valenciana, en qué situación se encontraba. Es que usted me está hablando de que mucha gente se anticipara, pero quien tiene la competencia estaba en situación operativa cero, que creo que a usted no hace falta decirle lo que es situación operativa cero. Pero es más, es que hasta las 2 de la tarde no pasan en emergencia situación 1 por lluvias en las comarcas de la Ribera Alta y la Plana Utiel-Requena. Pedir a todo el mundo que hiciera muchas cosas que no están dentro del sistema jurídico, ni de la norma, ni de cómo se organiza Protección Civil. E insinuar permanentemente que todo el mundo tendría que hacer cosas que ustedes consideran, aunque no vengan en la norma, y quien tenía que hacerlo, la información que transmitía a los demás, porque es quien traslada de un aviso a una alerta en situación operativa cero, y hasta las 2 de la tarde en 1. Barranco del Pollo me hace preguntas concretísimas que tendría que haber venido yo más que a las oposiciones, con 10 carrillos de correos, de los miles de correos, para concretamente, sin riesgo a equivocarme, decir exactamente cuál fue la primera comunicación que nos llegó. Yo aquí tengo documentación que nos llegó en concreto, fíjese, a las 14:57 del día 29, visto que quien tiene la obligación de remitirnos, ahí sí que tiene la obligación, que es la Generalitat, no nos estaba remitiendo información y empezábamos a escuchar que estaban pasando cosas graves, nos hemos puesto en contacto con el 112 telefónicamente para que nos aclaren la situación de los planes activados. Yo le estoy preguntando, señora Barcones, yo me imagino que me dará media hora luego el presidente, con todos los respetos. Yo le estoy preguntando hora específica del Barranco del Pollo. Lleva 10 minutos. Señor Monago, no tenga usted inconveniente, ya que a preguntas concretas se realizan exposiciones largas, de que usted tendrá más tiempo del previsto inicialmente. Sí, estoy intentando ser, de verdad... Es que le estaba intentando contestar al correo. Es que me parece que sesgar documentos o cogerlos parcialmente o entrecontarlos no lleva cosas buenas. Y como Pero vamos a ver, señora Barcones, ¿qué intención tengo yo de sesgar cuando le pregunto a usted como directora general? Que no quiere sesgar soy yo. Por eso ¿cuándo es la primera comunicación del Pollo? Hombre, el Barranco del Pollo no es cualquier barranco para los valencianos. Intentando leer. No, si no lo recuerda, dígame, no lo recuerdo. Que se lo estoy intentando leer. Pues léamelo, porque lleva 10 minutos intentando leer.
¿Cuándo es Siento la no primera ser tan comunicación? rápida como a usted le gustaría, pero es que a mí me gusta tener los conceptos claros y no cortar conversaciones. Documento del CNEN. Nos hemos puesto en contacto con el 112 telefónicamente para que nos aclarasen la situación de los planes activados, ya que no está muy claro en el documento. Nos aclaran lo siguiente: el plan de inundaciones está activado en fase de alerta para toda la comunidad y en emergencia situación 1 en las comarcas de la Ribera Alta y la Plana Utiel-Requena. El plan territorial de la Comunidad Valenciana está activado por alerta de vientos en Valencia. Además, hay 2 alertas hidrológicas en el río Magro y en la Rambla del Pollo. Se está usted riendo de nosotros, yo no lo voy a permitir. Usted se está riendo de nosotros. Mire, señora Barcone, yo le he preguntado por el Barranco del Pollo, no por el plan territorial, porque si hubiera querido preguntarme por el plan territorial, le pregunto por el plan territorial. Mire, la primera comunicación, de conformidad con lo que le hemos leído anteriormente al CNEN, le llega a las 11:06 y le hablan del caudal del Pollo de 264 metros cúbicos. Yo entiendo que usted no tiene ese papel, porque tiene el argumentario que le han puesto para, al final, hablar de la Generalitat. Y yo estoy siendo muy respetuoso con usted. Yo le pediría en la respuesta que fuera respetuoso conmigo. Creo que no está siendo recíproco al respecto. Si no sabe cuándo es el primer aviso, no sabe cuáles son los siguientes avisos, evidentemente, del Barranco del Pollo, salvo que coja otro argumentario y me lea otro tema del Plan Territorial de Emergencia. Hay una serie de comunicaciones por parte de la Confederación que dirige este hombre que da conferencia en Naciones Unidas, pero no supe ver qué estaba pasando en su ámbito de demarcación, ¿no? El señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que por cierto dice que es muy importante la anticipación, ¿no? Hay que tener cuajo, para eso. Bueno, por lo tanto no le voy a hablar de la desactivación que se hizo de las alarmas del caudal del Pollo, porque si no sabe cuándo fue la primera comunicación, pues no sabrá cuándo se desactivaron las alarmas y por lo tanto no voy a seguir profundizando. Fíjese que soy respetuoso con usted, que no voy a entrar en esa línea. Bueno, ¿a qué hora conoció usted, a ver si en esto tengo más suerte, el aviso clave, que es cuando se dispara el caudal del Barranco del Pollo? Permítame, presidente, 2 consideraciones previas. Yo soy muy respetuosa con el Senado, con la labor que se hace y con todos los parlamentarios. Decir que yo me he venido a reír de esta Cámara de Representación Territorial me parece absolutamente improcedente y que no concuerda con un documento oficial que yo estaba intentando leer para intentar esclarecer. Decir el argumentario que me han puesto, no sé si esto lo dice porque soy mujer, porque soy directora o por qué lo dice, pero me parece muy feo porque a mí nadie me pone nada a leer. Yo soy directora general de Protección Civil y Emergencias, dirijo esta institución desde hace más de 2 años, me he enfrentado ya a múltiples emergencias y me parece que normalizar el que se diga que venimos aquí a leer argumentarios, desde luego, minusvalorar la labor que realizamos. Yo no leo lo que me pone nadie. Yo vengo aquí con toda la seriedad a intentar aclarar las situaciones y usted entenderá que si me pregunta buscando trampa o error dentro de miles y miles de correos electrónicos por el que usted considera que es el primero o fue el segundo, yo le estoy intentando transmitir la información. ¿Pero me va a responder a alguna cuestión de las que le estoy planteando? No, vamos. Señora Moreno, le llamo al orden por primera vez. ¿Está usted muy acostumbrada, mirando el móvil, a de repente alzar la voz como si fuera o quien dirigiera esta comisión o quien se permita apostillar cuando no le gusta lo que están escuchando? Y no es así, ya lo sabe. Que incida una y otra vez en esa misma actitud me parece rayando, y entiende lo inadecuado en una comisión como esta. Yo le he preguntado con concisión cuándo tuvo el aviso clave sobre el disparo del caudal del Pollo y no me ha contestado tampoco. Y entienda que le diga con todos los respetos. No, si no me no, lleva 10 minutos, 15, 20, 30, dando larga. Mire, está leyendo el argumentario porque saca siempre el comodín de la Generalitat.
Yo no creo que eso eleve su función como directora general. Si yo le pregunto con concisión, respóndame con concisión. Si no, le pido... Pero me permitirá decirle, porque usted lo sabe perfectamente, a lo mejor hay gente que no puede tener un conocimiento tan expreso como usted tiene por su formación académica sobre el Sistema Nacional de Protección Civil. Lo que mandan las agencias son avisos de que va a llover mucho, poco, en este caso muchísimo, de que los ríos llevan un agua a otra, pero usted sabe perfectamente que el organismo competente para trasladar eso a una situación de peligro, de riesgo para la población, es quien es competente en materia de protección civil, que es la Generalitat. Es que es nuestro sistema, es que es la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Y si me deja en concreto... No, si lleva toda la comisión diciendo usted lo que le parece. Si yo le he hablado cuando se dispara el caudal del Pollo. Mire... Oiga, como dice el argumentario, si quiere me dice lo que quiere que le conteste y así... No, yo le pregunto, usted responda, señora Barcone. Yo le intento contestar con la información que tengo. Señora Barcone, me está decepcionando mucho. De verdad, me está decepcionando mucho, de verdad. Se lo digo sinceramente. ¿Me deja, por favor, que le cuente un documento que para nosotros... Usted me deja a mí preguntar como senador... y no me deja contestar. ¿Me deja usted...? A ver, un momento, claro, señor Monago. Un momento, señora Barcones. Un momento, señorías. Está bien, hombre. La otra tiene nombre. Es que... Perdón, el portavoz, pero también ha dicho que gracioso el señor portavoz. Bueno, los señores portavoces del Partido Popular y la señora portavoz del Partido Socialista, si tienen consideraciones que hacerse mutuamente, lo pueden hacer perfectamente fuera de esta sala. En esta sala el que habla soy yo. Y le aclaro, señora Barcones, a preguntas concretas, respuestas concretas sí se tienen. Si no, simplemente basta decir con que no conozco eso. Si usted a una pregunta concreta empieza a hacer una exposición generalizada sobre cómo funciona el sistema de emergencias en este país, pues bueno, yo le dejaré que la haga, pero el señor Monago podrá seguir extendiéndose a su vez también y realizando preguntas concretas que tendrán o no contestación, y a su vez usted extendiéndose de esa manera, no contestando la pregunta concreta, pues probablemente salgamos de aquí hoy a las 4 o 5 de la tarde. Así que ya se lo digo a su señoría. Los interpelantes pueden preguntar cuestiones concretas. Si no hay una respuesta concreta a esa cuestión concreta, contextualizar es una cosa y dar otra respuesta ampliada, no respecto a eso, es otra. Con lo cual eso yo lo tengo que tener en cuenta a la hora de determinar cuál es el tiempo que tienen sus señorías para seguir preguntando. Con lo cual, ¿a qué efectos, señora Briones? Para efectos del decoro de esta comisión... Lo de esta comisión no ha sido puesto en solfa en ningún momento. Simplemente le quiero pedir al presidente... A usted le da igual exactamente lo que yo diga. Que le controle el tono. Es decir, es intolerable que el señor Monago vocee a la compareciente, como ha hecho hace un momento. Entonces, le pediría al presidente, por favor, que le llame la atención al Grupo Parlamentario Popular y que controle el tono. Simplemente que controle el tono. No hace falta que grite, que vocee y que intente, por la fuerza, imponer su relato, que parece que no lo lleva muy preparado, pero bueno, simplemente eso. Señora Briones, en primer lugar, estos trabajos los dirige el presidente, que es el que vela por el decoro, no de la institución a la que ha hecho usted referencia, porque a la institución no les ha faltado en ningún momento, sino también el decoro de las personas, tanto senadores como quien comparece aquí. Estoy completamente seguro que la señora Barcones no se deja intimidar en absoluto por el tono del señor Monago. Estoy completamente seguro. Y usted, si a usted le molesta, pues, y a mí no me molesta y entiendo que está dentro de cómo funciona esta Cámara, entonces es usted la que a lo mejor tiene que ausentarse de la comisión, ¿sabe? Porque el que mide si el tono es molesto o no para la compareciente es quien le habla, no es usted. Que, por cierto, hoy yo la observo muy sensible, el tono que está utilizando el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, y puede usted ver comisiones de investigación en esta Cámara o fuera de esta, donde ese tono ha sido sobrepasado en mucho, tanto en volumen como en contenido, por portavoces de distintos grupos, y no han merecido la queja del suyo. ¿Sabe? Continúe, señor Monago. Sí, muchas gracias, presidente. Quería contestarle. Bueno, pues refrésquenos cuál era su última pregunta y así puede contestar. Y con concisión, ¿cuándo tuvo conocimiento del disparo
o la subida súbita del Barranco del Pollo. Esa era la pregunta estrictamente. El peligro que eso puede generar para las personas y el conocimiento es a través de lo que nos manda la Generalitat. Y a las 17:09, que me decía, por momentos relevantes de información, la Generalitat nos manda al CNE el informe número 3, episodio Meteodana, Comunidad Valenciana. Aquí, en el apartado alertas hidrológicas, nos dice las precipitaciones están afectando al río Magro, pero hasta el momento no tenemos ninguna alerta hidrológica. A las 11:30 se consulta con la Confederación Hidrográfica. Si quieren que me extienda, se lo leo entero, si no, no me vuelvan otra vez a increpar. A las 16 horas se consulta con la Confederación Hidrográfica del Júcar, que nos informa que el río lleva un caudal de 409 metros cúbicos por segundo en el aforo Huerto Mulet, en Algemesí. Aquí, pues a lo mejor sí, eso deberían de planteárselo, porque cuando nos informa quien tiene la obligación, que es la Comunidad Valenciana, Meteodana, a las 16:45 lo que nos dice esto. También le sorprendería saber que nos dicen que a nivel de seguridad y logística no hay datos relevantes. Sin levantar la voz, por no ofender ni a la señora directora general ni al Grupo Parlamentario Socialista, humildemente, ¿puedo preguntar algo ya que no me contestan? No se preocupe, señor Monago, que tendrá tiempo para realizar todas las preguntas. A su vez, tampoco voy a cortar a la señora compareciente si quiere extenderse con esas explicaciones. Y bueno, ya les informo a sus señorías que tardaremos hoy en acabar los trabajos de esta comisión, pero entiendo que tampoco puedo coartar la libertad de expresión de la compareciente, aunque no responda expresamente a las preguntas que usted está realizando. Claro, lo que no va a quedarse es usted sin tiempo para preguntar por la extensión de las contestaciones. Es que yo lo que no puedo... Vamos a ver. No vamos a liar nada. A ver. Señor Gil, en primer lugar, lo que estaría interpretando no es el reglamento, sino el plan de trabajo, que es donde se determina el tiempo de intervención. Ah, ¿no? ¿Dónde? En segundo lugar, la principal misión que tiene este presidente en hora de esto es, dentro de los 50 minutos, intentar que haya el mismo tiempo para el interpelante que para el compareciente, cosa que voy mirando constantemente. Evidentemente, si alguien hace un uso extensivo de su turno, deja sin posibilidad de contestación al siguiente. En este caso, a preguntas concretas se está haciendo un uso extensivo por parte de la compareciente. Yo no voy a cortar a la compareciente, no lo voy a hacer, pero evidentemente el señor Monago tendrá que disponer del mismo tiempo que la compareciente para contestar, para poder realizar sus preguntas. Y todo ello está conforme dentro del reglamento, y no voy a abrir un debate, señor Gil, dentro del reglamento y del plan de trabajo. Adelante. Señor Monago, la pregunta. Sí. Vamos a ver, en relación al Barranco del Pollo, el disparo se produce por una comunicación que hace la Confederación Hidrográfica, no la Generalitat, a las 18:43. Una comunicación que hace la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tengo aquí, a las autoridades de protección civil, no la Generalitat. Por eso decía el comodín y el argumentario, dicho con todos los respetos, señalando caudal muy alto, en torno a 1.686 metros cúbicos por segundo, y por lo tanto esa es la comunicación de referencia, evidentemente, de quien es el organismo competente, dirigido por un experto que da charlas en Naciones Unidas. Y a partir de ahí yo le quería preguntar, como le pregunté, pero no me contestó, porque esa era la hora que yo quería que me validara si era realmente la que ustedes recibieron o no, cosa que no lo sabremos nunca. Bien, me imagino que sería esa la hora, porque no tengo por qué dudar que la Confederación, a las 18:43, es cuando habla a las autoridades de protección civil señalando el caudal muy alto. No lo hizo antes, a las 13:42 o a las 15:04 o a las 16:13, que lo que se hacía era precisamente lo contrario, desactivar por bajada de caudal el nivel de alerta. Y no era tampoco la Generalitat, era el organismo competente, la Confederación Hidrográfica del Júcar. Bien, preguntas muy concretas, a ver si soy capaz de que me entienda
señora directora general, usted participó, no quiero que me contesten cuál es el mecanismo, sino si usted participó en la decisión de activar EsAlert el 29 de octubre. No. Bien. Aquí estuvo el señor Orduña, que es magistrado, que dijo que, sabiendo el papel que tiene el Estado en el seguimiento de estos fenómenos, podría haberlo activado el sistema EsAlert. Bien, la respuesta es... que no. O sea, ¿usted corrige al señor Orduña, que es magistrado? Sí, Bien. Sí, en esto sí, en el resto de cosas Dios me libre. En esto sí. Bien, es decir, que usted considera que EsAlert solo se puede activar a requerimiento de una comunidad autónoma. No lo pueden hacer las autoridades del Cuando Ministerio. hay una emergencia de interés nacional lo puede activar el Estado. Cuando la emergencia está en una situación operativa 2, las comunidades autónomas. Pero esto lo digo yo, lo pienso yo y lo piensan todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas de España, porque jamás ha sido el Estado en una situación real quien lo ha enviado. Está súper claro, más allá de todo lo que se intente tergiversar o manipular, súper claro quién, cómo y cuándo puede hacerlo, pero la evidencia más factible es que esto ha sido así en todos los casos, en todas las comunidades autónomas y en todas las situaciones. Las comunidades autónomas tienen autonomía absoluta en el marco de sus competencias hasta situación operativa 2 para lanzar el EsAlert cuando consideren, donde consideren y con el texto que consideren. Y esto está refrendado por todos los simulacros de quien los había hecho, algunos no los habían hecho mucho, y por todas las activaciones reales que se han producido en nuestro país y que estamos viendo, por desgracia, porque no dejan de ocurrir emergencias un día tras otro. Bien. Bueno, es verdad que esto se regula por un Real Decreto no desarrollado y es verdad que, como hemos hablado anteriormente, si el Departamento de Seguridad Nacional estaba ya monitorizando la situación, si ustedes tienen un centro de control y seguimiento como es el CENEM 24/7 que monitorizaba qué estaba pasando, si la Agencia Estatal de Meteorología ya hablaba días anteriores de fenómenos meteorológicos adversos, pues podrían ustedes haberlo hecho. Ese No, es mi esto criterio. no va de reescribir No, si no le estoy el preguntando, estoy hablando yo, no le estoy preguntando. Vale. A mi juicio, a nuestro juicio, lo podría haber hecho habida cuenta de lo mal que lo estaba haciendo la Generalitat Valenciana. Si lo está haciendo tan mal, si lo estamos viendo todo el mundo que lo hizo tan mal, el Estado es quien tiene que asumir su responsabilidad. No, si no le estoy preguntando. Pero es que se está diciendo una incorrección que lleva a conclusiones completamente erróneas. Esto no es así. El conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil y Emergencias sabe perfectamente, porque en el órgano de máxima gobernanza del sistema en nuestro país se acordó quién, cómo y cuándo. Son las comunidades autónomas en situación operativa 2. Y fíjese, todo el mundo había hecho simulacros. La Comunidad Valenciana desde el 4 de mayo del 23 no había hecho ninguno. Y a partir de ahí las activaciones que se realizaron, le puedo decir, todas las que había anteriores al día 29, a partir del día 29 y el total que ha habido en nuestro país. 79 pruebas, 45 activaciones reales, siempre siguiendo el mismo procedimiento, que es el establecido. Y a mí me parece que es muy grave intentar poner encima de la mesa que el Estado podría haber hecho algo que con el ordenamiento jurídico en la mano no podía hacer. Y me parece muy grave. Pues mire, si le parece tan grave, dígame en qué artículo se le impiden a ustedes activar el sistema EsAlert. En el protocolo ya de utilización del EsAlert acordado. No me levante la voz. Si antes estaban recriminando, no me levante la voz. Señor Monago, le vale la misma consideración que he hecho a la portavoz socialista. Yo determinaré cuando la voz se levanta en exceso por cualquiera de los intervinientes en el EsAlert. No, tiempo no. Señora Moreno, hoy lo está poniendo usted especialmente difícil, ¿no? No, es que estamos... No, señora Moreno, sabe usted perfectamente por qué se lo digo. El máximo órgano de gobernanza del Sistema Nacional de Protección Civil, que como usted sabe es el Consejo Nacional de Protección Civil, acordó la utilización del EsAlert. Y en ese acuerdo, que ha seguido escrupulosamente y sin ningún género de dudas
Todas las comunidades y ciudades autónomas, le repito, hasta el día de la Dana, 45 en situaciones reales y 79 en pruebas, todo el mundo siguió y entendía perfectamente lo que se había acordado en el Consejo Nacional de Protección Civil. Nivel 3 lo lanza el Estado, nivel 2 para abajo la comunidad, que como ustedes saben tiene un doble sistema de verificación de firma. Hay un técnico que escribe, hay un validador que es un responsable institucional que lo lanza, que lógicamente desde 2023 ustedes en todas las comunidades autónomas y en la Comunidad Valenciana habían dicho quiénes eran las personas que estaban autorizadas y de hecho lo pudieron hacer porque así era el día 29 y en siguiente, que ha sido muchísimas las ocasiones a partir de ese momento en el que la Generalitat Valenciana lo ha puesto en funcionamiento. Y a mí de verdad me parece que no ayuda nada. Y me parece grave intentar extender la sombra de que alguien podía haber hecho algo que era contrario a lo que está diciendo al ordenamiento jurídico y a la norma acordada en el Consejo Nacional de Protección Civil. El ordenamiento jurídico dice concretamente en el Real Decreto que regula sus funciones, el 207/2024, de 27 de enero, que ustedes tienen que hacer seguimiento de las emergencias, solicitar movilización de recursos extraordinarios, incluida la UME, y coordinar las acciones de la Administración General del Estado cuando sea necesaria. Es decir, pueden movilizar a la UME y, sin embargo, no pueden mandar un mensaje. Eso es lo que nos ha venido a decir aquí, pero no me ha dicho qué artículo impide el envío del ES-Alert. El protocolo del ES-Alert aprobado en el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias, máximo órgano de gobernanza del sistema. Bueno, pues de acuerdo, ese es el burladero que usted busca para eludir. No perdone, usted no respeta el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias, No, máximo órgano de gobernanza. Respeto la ley y creo en mi país. Yo creo en mi país. Donde creo están que el Estado representadas tiene las unas entidades funciones, locales, las que el comunidades Estado no autónomas, puede la decir si Administración quieren General del ayuda que Estado. la pidan, aunque estén muriendo 200 Eso no es personas. verdad. Eso Y es lo que usted han lo hecho sabe. ustedes. Entonces, Eso por no lo es tanto, verdad. Y usted lo sabe. ¿Pero por qué dice no. eso cuando sabe que es mentira? Cuando sabe que todos los medios, todo el tiempo que sea necesario, voy y a está corroborado formularle por otra- los hechos. ¿Por otra qué dicen pregunta. cosas que no son verdad? Vamos a ver, señora Barcones, el día 29 de octubre, ¿nos puede decir dónde estaba usted? Como ustedes bien saben, porque llevan año y medio repitiendo, yo fui a un viaje. Lo que se les olvida decir es que yo fui representando a mi país, representando los intereses de mi país. Que no se ponga a la defensiva. No se ponga a la defensiva. Si le he preguntado. Le queda mejor el corte diciendo solo que estaba en Brasil, ¿no? No. Luego, si puedo, aclararé a qué iba. Claro, evidentemente. ¿Y cuándo fue usted a Brasil? ¿El día 29 a qué hora? El día 29 a las 12:10 de la mañana. Cuando la Comunidad Valenciana estaba en situación operativa cero. Si quiere, lo que pasa que me va a cortar, le digo, de la información de la que disponía el CNE, pero hay dos cosas que me gustaría que me dejara decir porque me parecen muy importantes. Uno, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias es el punto focal de nuestro país, es decir, el representante de nuestro país en Naciones Unidas y en el G20 para la reducción del riesgo de desastres. Por primera vez en Belén, no en Copacabana ni nada de eso, en Belén, se reunía el G20 con una comisión permanente que iba a dar un avance fundamental en cuanto a la reducción del riesgo de desastres, para la movilización de la ayuda internacional, para ese fondo de solidaridad que luego pedimos para reconstruir las zonas afectadas. Bueno, ¿No le interesa que le cuente la sí, reducción del riesgo de desastres? Sí, claro que me interesa, evidentemente que me interesa, y mucho me interesa. Sí, estaba en Belén trabajando representando a nuestro país. Estaba convocado, a las 12:10 de la mañana. Bien, estaba convocado el ministro, porque fueron otros ministros, usted sabe que fueron otros ministros, y el ministro decidió no ir, el ministro del Interior decidió no ir. ¿Por qué el ministro decidió no ir y usted sí decidió ir? Porque soy la directora general de Protección Civil y Emergencias. El nivel donde se cerraba el documento técnico que se aprobó en Belén era a cargo de los directores generales, de los que lo habíamos estado llevando a lo largo de todo el año para conseguir ese importantísimo acuerdo que elevó la reducción del riesgo de desastres, que coordinó a la comunidad internacional, todos esos medios internacionales que hemos necesitado, tanto en la Dana como en los incendios, y para llevar una postura común con Europa, con la Comisión Europea. Les recuerdo ese fondo de solidaridad que tan importante ha sido para la fase de recuperación. Por lo tanto, Protección
Protección Civil y Emergencias es el punto focal en Naciones Unidas, en el G20, para la reducción del riesgo de desastres, al igual que en la Comisión Europea, un trabajo previo acordado con la Comisión, con los 5 países que formamos parte del G20, para seguir trabajando de manera multilateral en la reducción del riesgo de desastres. ¿Y por qué decidió, señora Barcones, no ir el ministro a pesar de que había convocado, se había convocado al ministro, como fueron otros ministros de otros países del Yo soy entorno? la directora de Protección Civil y hablo por Protección Civil y por la Dirección General. Si me pregunta por otras personas y otras decisiones, creo que se está equivocando. Señor Monago, quedan 3 minutos. Bueno, le digo esto porque estaba previsto que fuera el ministro. Si iba el ministro, iba con usted. Y el ministro al final no. Bueno. Fíjese, lo de las verdades a medias es me que deja, el que día son 3 29 no minutos. eran los ministros, íbamos los directores generales. Ha conseguido parte del objetivo, hay que felicitarla, que es no contestar. Pero, mire, ¿usted cree razonable que con el parte de la Agencia Estatal de Meteorología del 27 de octubre, por eso le preguntaba cuándo se fue, que hablaba de un grado de probabilidad alto de lluvia generalizada, con una dana de depresión en niveles altos, y que decía además dónde está situada y cómo evolucionar. Hablaba del 28, que iba a ser la parte más adversa del episodio, y decía es probable que la dana se desplace hacia el suroeste. Con esta información meteorológica del 28, que como tengo yo, la tendrá usted, porque esto sí que son fuentes abiertas, o el parte que se actualizó a las 14:04, hablando de que el martes 29 se prevé el día álgido de este episodio, o el parte del propio día 29, en el que se habla también de la dana. ¿No hubiera sido más aconsejable a lo mejor hacer lo mismo que hizo el ministro, no haber ido a ese acto tan importante y haberse usted quedado al frente y haber mandado un subdirector general o alguien en nombre de la Dirección General, para que no se perdiera el liderazgo de la Dirección General de Protección Civil? El nivel mínimo de representación ante el G20 en esas reuniones era de director general. Cuando yo salgo de Madrid, la Comunidad Valenciana, el nivel de alerta que tiene por quien es competente, que es la comunidad autónoma, era de 0, repito, nivel 0. Y sobre todo, lo que me importa más, señor Monago, yo me fui a trabajar, yo me fui a representar a nuestro país, yo me fui a seguir trabajando porque cuando necesitemos ayuda internacional venga como han venido. Yo me fui a trabajar porque haya fondos de solidaridad que cuando nos toca la peor catástrofe de Europa nos ayuden a reconstruir nuestro país. Pero sobre todo, y lo que me parece más importante, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias está tan entrenada y tan preparada que aquí no se espera a que venga el que falte. Aquí no se espera que al que esté en otros sitios venga para hacer lo que tiene que hacer. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en todo minuto, de la A a la Z, hizo todo lo que correspondía. Dígame, señor Monago, una sola cosa que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias tuviera que hacer y que no hizo. Me fui a trabajar, me fui a representar a nuestro país y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias funcionó como tenía que funcionar, conforme a la norma, conforme al derecho y cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones que tiene encomendadas. Señor Monago, tiene que concluir. Bueno, yo creo que sí se hace un minutaje de lo que ha pasado hoy aquí. Desde luego está claro que el VAR va a señalar lo que va a señalar. Una pregunta antes del cierre, con el permiso del presidente. ¿Usted mantuvo comunicaciones con la delegada del Gobierno cuando llega a Brasil? Y me imagino que le informan de la situación que había. En un ejercicio de responsabilidad, me imagino que se quedaría hondamente preocupado de lo que estaba pasando en Valencia. ¿Mantuvo comunicación con la delegada del Gobierno, con el ministro del Interior sobre la situación de la dana, con su centro CENEM, para saber qué estaba pasando? ¿Mantuvo comunicaciones? Yo mantuve comunicación con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por supuesto. Les tengo que decir, yo llegué a Belén porque es un sitio que se tarda muchas horas en llegar, pasadas las 2 de la madrugada.
Y si me permite, se lo voy a decir, a las 8:15 de la mañana ya estaban expidiendo los billetes para volver en lo antes que llegaba a España. Por supuesto que a lo largo de esa noche, que son las 3 de la mañana de los días posteriores, estuve en comunicación especialmente con la Dirección de Protección Civil y Emergencias para coordinar todas las necesidades. ¿Usted nos podría aportar Señor Monago, tiene que concluir ya. A la comisión todas esas informaciones, si es tan amable? Bueno, yo tengo que decir que, y estas son la valoración que hacemos nosotros, dicho sea con todos los respetos, esto no estamos hablando aquí de un accidente administrativo, estamos hablando de una emergencia de una magnitud extraordinaria que dejó demasiados puntos al aire, y la imagen que estamos viendo es de un sistema que ve cómo sube el agua mientras se discute lo que en realidad no debía de discutirse. Y cuando el país entra en zona crítica, vida, seguridad, orden público, el deber del Gobierno de la Nación, pues es, a nuestro juicio, mandar con claridad, coordinar con eficacia y dejar un rastro verificable de las decisiones. La ley, hemos hablado de ordenamiento jurídico 17/2015, que es la del Sistema Nacional de Protección Civil, habla de la emergencia de interés nacional, y usted lo sabe bien, para situaciones que requieran una dirección y una coordinación estatal. Y eso no es una figura decorativa, es el instrumento para impedir precisamente lo que pasó, que es, si queréis ayuda, pedidla, y se convierte, por lo tanto, en doctrina. Y eso no puede ser la doctrina en el futuro ni la lección aprendida. Y si se decide no activarlo, lo mínimo exigible es una valoración formal, documentada, con hora, con fundamento y con destinatarios, cosa que no ha sido posible arrojar en esta comisión. Y además el Estado tenía una estructura para estar encima desde el primer minuto. Un Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación, CENEN, que tutela a usted, y una arquitectura de seguridad nacional con el centro y el comité de situación que presidió la vicepresidenta Montero. Si funcionaron, que no funcionaron, a la luz está, y esto debería acreditarse con las comunicaciones que le estamos requiriendo. Por lo tanto, los ojos de la emergencia eran del Estado. Los ojos eran del Estado. Era la Agencia Estatal de Meteorología y era la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y pretender hacernos creer que quienes tenían ojos no vieron y que quienes no los tenían debían ver más que los que sí los tenían. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular va a exigir toda la documentación operativa y de coordinación para reconstruir minuto a minuto, que es lo que intentamos, la verdad de aquella jornada. ¿Quién sabía? ¿Qué se sabía? ¿Cuándo se supo? ¿Y qué se hizo? Porque cuando hay víctimas, la falta de claridad no es una anécdota, es una responsabilidad, señora Barcone. Y en democracia, la responsabilidad pues no se diluye, se depuran. Y estábamos ante una emergencia de interés nacional que es de, créame, manual. La emergencia era de interés nacional de manual. Quédeselo grabado, fue de manual. Afectaba a varias comunidades autónomas. Tuvo finalmente que intervenir el Ejército. Fue un fenómeno extraordinario, con periodos de retorno nunca antes conocidos en la historia de nuestro país. Y por lo tanto, como era de manual, así se lo digo, más allá del comodín de la Generalitat. Así que yo espero que la próxima vez el Estado no mire desde el balcón, actúe con la ley en la mano y con la verdad por delante. Muchas gracias. Gracias, señor Monago. Señora Barcone. A ver, podría entrar en todos y cada uno de los puntos y, si me permite, y con todo el respeto, estos 7 minutos que acabo de oír me parecen una auténtica perversión del Sistema Nacional de Protección Civil. La Constitución distribuye las competencias y cuando otorga a las comunidades autónomas la competencia fundamental en materia de protección civil y emergencias es porque en nuestro país nuestros legisladores en la Constitución entienden que la administración más cercana al ciudadano,
que la comunidad autónoma que está in situ, está en el territorio, es la quien mejor conoce las particularidades y las peculiaridades de su geografía, de su comunidad autónoma. Me imagino que esto es una apelación absoluta a que deje de estar en manos de las comunidades autónomas la gestión de la protección civil y emergencias, porque a mí me parece, no quiero poner ningún adjetivo calificativo, pero de verdad me ha dejado estupefacta oír el comodín de la Generalitat. La administración competente en materia de protección civil y emergencias era un comodín. A partir de ahí puedo entender muchas más cosas y me vienen preguntas a la cabeza. Y si era una emergencia de manual, ¿cómo es posible que el señor Mazón, en esas largas horas de espera entre un CECOPI y otro, a no sé qué cosas, porque no me corresponde y no lo voy a valorar, no viera con esa clarividencia con la que usted lo representa? Pero sobre todo, presidente, y sin ánimo de extenderme, han pervertido, han intentado cambiar el relato, han intentado reescribir la historia, han intentado que el Sistema Nacional de Protección Civil sea algo muy distinto a lo que pone nuestra normativa vigente. He oído cuestionar hasta el Consejo Nacional de Protección Civil, que es el máximo órgano de gobernanza que une a entidades locales, a comunidades autónomas y a la Administración General del Estado para gestionar esas competencias concurrentes en las que cada uno tenemos nuestro papel. Y el papel de lo que aquí se dirime, le guste o no le guste, es de la Generalitat. Yo me imagino que por aquí van a pasar todos los responsables institucionales de protección civil y emergencias de la Generalitat y van a poder corroborar que el sistema es el que es, el sistema no se reescribe y, desde luego, que en protección civil y emergencias en lo que estamos preocupados es fortalecer el conjunto de capacidades del sistema para evitar que nuestra población sufra ningún tipo de daño. Me da mucha pena, señor Monago, porque usted es un conocedor y un estudioso del sistema y sabe que esto es pervertir el Sistema Nacional de Protección Civil y reescribir la historia. No, señor Monago, no vamos a entrar en debate. Por una cuestión de orden, porque a nosotros nos gusta ser respetuosos en el Grupo Parlamentario Popular, cosa que nos sucede con los interrogatorios. Cuando preguntamos no nos dejan preguntar como ha sucedido esta vez, pero se ha acusado al Grupo Popular de lanzar bulos y de mentir cuando se hace referencia a las palabras del presidente del Gobierno. Yo las voy a poner para que las escuche todo el mundo. Señor Santamaría, no me obligue a llamarle al orden. ¿Sabe? No me obliga a llamarle al orden. Señor Tudanca, no hace falta que usted tampoco apostille nada. Ha acabado el primer turno de interpelaciones para conocimiento de sus señorías. Señora Briones, para conocimiento de sus señorías, exactamente este turno de interpelaciones y respuestas ha durado 69 minutos con 43 segundos.